Hola amigos de Infierno Rojo, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo video de previa para palpitar lo que va a ser la segunda fecha del torneo Clausura 2025. Este domingo, a partir de las 9 de la noche, Independiente va a estar recibiendo a Talleres de Córdoba en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini. El rojo buscará dejar atrás la mala imagen que mostró en Junín luego del empate 2-2 ante Sarmiento. Como los tenemos acostumbrados en esta clase de videos, obviamente vamos a repasar toda la previa de este partido. Cómo llega Independiente, la probable formación del equipo de Julio Bacari, información y también la posible formación del equipo cordobés y algunos detalles y datitos históricos sobre el historial entre Independiente y Talleres. Vamos a empezar por el lado de Independiente, que como decíamos, el equipo de Julio Bacari viene de empatar 2-2 frente a Sarmiento de Junín en condición de visitante, en un partido que dejó mucho que desear, ¿no? Que no fue un debut que cumplió con las expectativas. El rojo, con el estreno de algunos de sus refuerzos, logró igualar el marcador en dos oportunidades después de empezar perdiendo 1-0, pero más allá de eso, el rendimiento general del equipo estuvo lejos de las expectativas y lejos de lo que logró mostrar Independiente partidos atrás, por lo menos en el torneo Apertura 2025. Frente a este panorama, el rojo se tuvo que conformar con apenas un empate, con apenas un punto en este debut del torneo Clausura, pero buscará, como decíamos, dejar esa mala imagen atrás y poder sumar los primeros 3 puntos del campeonato en condición de local con su gente y frente al conjunto cordobés como lo es Talleres de Córdoba. En cuanto al equipo, en el horizonte no se ven grandes cambios o por lo menos muchas variantes en el equipo, y la duda sigue siendo la misma que había en la previa del partido frente a Sarmiento, y me estoy refiriendo a quién será el lateral izquierdo en este equipo de Julio Bacari, ¿sí? Un puesto que ha quedado debilitado después de la salida de Álvaro Angulo y de Adrián Sporle, y que si bien Independiente cerró la llegada de Milton Valenzuela en los últimos días, finalmente el refuerzo, el ex jugador de Newell's Old Boys de Rosario, todavía no está en condiciones para sumar su primera titularidad. Veremos por lo menos si estará convocado o por lo menos citado por Bacari para este encuentro, pero lo cierto es que viene sin rodaje futbolístico, apenas tiene un puñado de entrenamiento junto al plantel profesional, así que Valenzuela, más allá de estar habilitado, no será titular por lo menos en este encuentro frente a Talleres. Veremos si de a poco va sumando ritmo y si entra en la consideración de Julio Bacari para ser titular. Pero mientras tanto, Independiente solo cuenta con un futbolista, solamente un futbolista que es naturalmente lateral izquierdo. Y la duda está justamente ahí. Si será titular Jonathan de Irastorza, que es la misma duda que teníamos frente a Sarmiento, o si la duda, o por lo menos la prueba que haría Bacari, sería a Santiago Montiel por el lateral izquierdo, ¿sí? Esta fue la duda que estuvo manteniendo por lo menos hasta el día de hoy Bacari, porque fue probando entre semana, en todos los entrenamientos que se fueron realizando en Villa Domínico, el entrenador fue cambiando constantemente al jugador de lateral izquierdo, lo estuvo probando a de Irastorza, lo estuvo probando nuevamente a Federico Vera, que fue titular ante Sarmiento, pero la mayor cantidad de minutos la sumaron de Irastorza y Santiago Montiel por el lateral izquierdo. Así que me parece que esa es hoy la gran duda, la cual va a mantenerse hasta minutos antes del partido, hasta que el propio entrenador les confirme el equipo a los futbolistas, una tarea que se suele hacer en la concentración del hotel antes de partir rumbo al estadio. Y bueno, es también una duda que podría repercutir también en la delantera de Independiente, porque si Santiago Montiel en este caso sería el lateral izquierdo, Bacari tendría que hacer un cambio también en los extremos, porque Montiel frente a Sarmiento fue el extremo izquierdo titular junto a Massanti y junto a Ábalos en la delantera. Pero en el caso de que Montiel esté retrocedido al lateral izquierdo, el que sería titular en este caso sería Diego Tarcia, ¿sí? Diego Tarcia, que viene sumando minutos, pocos con respecto a lo que había sido su participación en el primer semestre, que hoy parece ser suplente en la consideración de Bacari, pero en esta prueba de experimentar con Montiel por el lateral izquierdo, bueno, Tarcia se metería ahí en la puja para ser este tercer delantero en el equipo titular de Independiente. Así que la duda hoy es esa, básicamente. El resto del equipo ya de alguna forma sale de memoria
y la duda, como decíamos, Tarsia o Montiel, ¿sí? Pero otro de los cambios que estuvo probando Baccari entre semana y que me parece ya tiene el camino un poco más allanado y que parece confirmarse ya según los entrenamientos de estos últimos días, es el ingreso de Leonardo Godoy en el lateral derecho, ¿sí? Futbolista que obviamente fue titular frente a Sarmiento, pero que está en la pelea interna, por lo menos, o en la competencia interna, quiero decir, con Federico Vera, ¿sí? En el lateral derecho. Bueno, después de su presentación y su debut con la camiseta Independiente frente a Sarmiento, Baccari elegiría, por lo menos según la última práctica, a Leonardo Godoy como lateral derecho. De esta forma, con estas dudas que estuve mencionando recién, y con el ingreso o la continuidad de Godoy por el lateral derecho, la probable formación de Independiente frente a Talleres de Córdoba sería con Rodrigo Rey en el arco, el capitán y arquero de Independiente, Godoy, como decíamos, en el lateral derecho, la dupla de zagueros centrales con Kevin Lo Mónaco, Nicolás Freire, y en el lateral izquierdo la duda entre Deir Astorza o Montiel, mientras que de mitad de cancha hacia adelante se mantendrían Felipe Loyola, Iván Marcone y Luciano Cabral, mientras que sí, un poco ya más adelantados en la delantera, estaría Walter Mazzanti como extremo derecho, Gabriel Ábalos como centro delantero y la duda en el caso de Montiel o Diego Tarsia. La T, por su parte, el conjunto cordobés, no atraviesa el mejor momento, atraviesa de alguna forma una crisis deportiva bastante profunda, no solo por la salida de Diego Coca días antes del inicio del campeonato local, del torneo clausura, por problemas con la dirigencia y por desacuerdos durante las negociaciones en el mercado de pases, sino también obviamente porque se encuentra hoy peleando el descenso por no descender a la segunda categoría del fútbol argentino. En este momento el elenco cordobés estaría perdiendo la categoría, ¿sí? Dado que se encuentra en el puesto número 29 en la tabla anual y también en el último puesto junto a San Martín de San Juan, que también estaría bajando a la segunda categoría por la tabla de promedios, ¿sí? Así que es un panorama bastante complicado para Talleres, que obviamente por estos motivos el equipo, que ahora es dirigido por Carlos Tevez, necesita imperiosamente empezar a sumar de a 3 para poder tomar aire, ¿no? En esta lucha por no descender y alejarse de la zona roja de la tabla de posiciones. Su debut en el torneo de clausura, sin embargo, fue con el pie izquierdo, ¿sí? Porque perdió por 2-1 frente a San Lorenzo en condición de local y es una derrota que se suma a una racha negativa porque acumula un total de 5 partidos sin poder ganar en el campeonato local, acumulando, ¿no? los últimos partidos del torneo de apertura y donde ni siquiera logró clasificarse a la instancia de playoff del primer campeonato de este año. Así que con todo este panorama, con un Carlos Tevez que volverá a Avellaneda después de lo que fue su paso como entrenador del Rey de Copas, la probable formación de Talleres de Córdoba frente a Independiente sería con Guido Herrera en el arco, Augusto Schott con el lateral derecho, Juan Rodríguez, Santiago Fernández, los dos zagueros centrales, y el lateral izquierdo Matías Gómez, el mediocampo con Matías Galarza, Juan Portilla, Luis Sequeira y Emanuel Reynoso, nombres sumamente interesantes, pero que hoy en general, o por lo menos en el rendimiento colectivo del equipo, no están pasando su mejor momento. Y la dupla de delanteros con Rubén Bota y Federico Girotti, estos serían los probables 11 futbolistas que serían titulares en el equipo de Carlos Tevez para enfrentar a Independiente. Ya hablamos un poco del rojo, hablamos un poco de Talleres, repasamos la actualidad, obviamente, de ambos equipos, así que de a poco empezamos a darle un final a este video de previa, pero sin antes, obviamente, repasar un poquito del historial entre Independiente y Talleres, que siempre nos gusta recordar en esta clase de videos. Bueno, primero para repasar cuál fue el último antecedente, ¿sí? Entre estos dos equipos, que obviamente tuvo lugar en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba por la segunda fecha ya del torneo Apertura, obviamente con la localía invertida, y en aquella ocasión el conjunto de Avellaneda, casi sin merecerlo de alguna forma, se terminó llevando la victoria por 3-2 de manera agónica, con tantos de Juan Rodríguez en contra y tantos de Adrián Sporle, quien ya no está en la institución de Avellaneda, y el último gol agónico de Luciano Cabral, que fue una verdadera obra de arte
para sellar lo que fue la victoria 3-2 en Córdoba, un escenario donde a Independiente históricamente le ha costado ganar, y un partido, bueno, que se terminó llevando casi sin merecerlo porque había sido un flojo partido, pero que a fuerza de garra, lucha y sin dejar de perder el resultado, se terminó llevando los 3 puntos en lo que fue, bueno, el partido en Córdoba. En total, en el historial en general, se disputaron un total de 60 partidos oficiales entre Independiente y Talleres, donde el rojo acumula o lleva la ventaja en el historial. Ganó en un total de 29 oportunidades, otros 17 partidos terminaron en empate, mientras que la T consiguió apenas 14 victorias frente a Independiente. De esos partidos, obviamente hay uno que es histórico y que hasta el día de hoy se sigue recordando y se sigue hablando en los grandes libros de historia del fútbol argentino, porque nos tenemos que recordar el torneo nacional de 1977, ¿sí? Ese campeonato que Independiente termina coronando en Córdoba, un partido que en la ida había sido 1-1, donde después todo se iba a definir justamente en Córdoba, y ese día el equipo dirigido por el gran José Omar Pastoriza, el Pato Pastoriza, con 3 hombres menos, terminó empatando de manera agónica también ese partido, para que después Independiente se termine consagrando campeón en un partido donde las especulaciones, las polémicas no fueron pocas, y donde Independiente, después de aquella frase recordada de Pastoriza, terminó saliendo al campo de juego en el entretiempo, dando vuelta a la historia y así logrando un nuevo título en el campeonato local del fútbol argentino. Ese es hasta el día de hoy uno de los partidos más recordados por chicos y grandes, obviamente, y grandes que recuerdan aquella historia gloriosa de Independiente, el partido más importante que se disputó entre el Rojo y la T hasta el momento. En el estadio de Independiente, donde se va a estar jugando este partido, el Rey de Copas también tiene una ventaja en el historial, ¿sí? Porque de los 28 partidos que se disputaron hasta el momento en Avellaneda, 17 fueron triunfos para Independiente, 4 para Talleres, y los demás partidos, los 7 partidos restantes, terminaron en empate. Así que con el historial a favor, Independiente vuelve a recibir a Talleres en Avellaneda, con la idea y con el objetivo de empezar a sumar de a 3 y de sumar su primera victoria en este torneo Clausura 2025. Bueno, de a poquito vamos cerrando. Esto fue todo por hoy, y con toda la información que siempre nos gusta brindarles desde Infierno Rojo. Si se quedaron hasta este momento del video, obviamente les agradecemos. Les pedimos que nos acompañen con sus me gustas, con sus likes y con sus comentarios. A ver qué creen, principalmente sobre la probable formación de Independiente, si harían algún cambio o si mantendrían la misma base de futbolistas, y cuáles son sus pálpitos para este partido. Si se animan a tirar resultados en los comentarios, que obviamente los vamos a estar leyendo. No olviden de suscribirse, de activar la campanita, y así van a estar informados las 24 horas del día de todo el mundo independiente. Nosotros nos estaremos viendo este domingo en las inmediaciones del Estadio Libertadores de América para toda la cobertura del partido entre Independiente y Talleres. Un Independiente que vuelve a jugar en condición de local después de algunos meses y algunas semanas de receso. Mi nombre es Bianca Pirone, les mando un beso muy grande, espero que estén muy bien y nos estaremos viendo la próxima con un nuevo video de previa. Chau, chau.